Muy buenas tardes. Estamos en el ecuador de la campaña para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Como cada día en este informativo provincial damos voz a los distintos candidatos al Congreso y al Senado para conocer sus propuestas. Hoy nos acompaña Francisco José Contreras, número 2 de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla. Señor Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tiene una larga carrera como catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. ¿Qué le lleva a dar este paso a la política? Bueno, pues mi decisión estuvo relacionada en parte con la experiencia política de la etapa Rajoy. Es el momento en que surge Vox, ¿no? 2014. Al comprobar cómo el gobierno de Rajoy, pese a disponer del Partido Popular de mayoría absoluta, pues no derogaba ni una sola de las leyes ideológicas heredadas del gobierno de Zapatero, como la ley de memoria histórica, la ley del aborto, etcétera. Se limitaba a parchear la economía, y eso tampoco con demasiada brillantez, ¿no? Porque subió muchos impuestos, etcétera. Pues cuando comprobé que surgía un partido nuevo que defendía todo lo que yo creo y además lo hacía con una determinación, una consistencia, contra toda esperanza, porque recordemos que antes de que Vox irrumpiese en los parlamentos, pues hubo una travesía del desierto de 4 años. Pues todo eso me hizo pensar que yo tenía que participar en eso, en el papel que me quisiesen atribuir, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de poder estar en el Parlamento defendiendo esas ideas. Ajá. Usted ha comentado que los españoles somos más pobres que hace 4 años. ¿Qué medida propone Vox para esa imparable subida de la cesta de la compra y también de la vivienda? Sí, que los españoles somos más pobres que hace 4 años, es un dato objetivo que los ciudadanos confirman cada vez que van efectivamente al mercado. Además está certificado por organismos independientes, que, por ejemplo, FEDEA, que el poder adquisitivo del español se ha deteriorado en un 6,6% en los últimos 4 años. La gestión económica del gobierno ha sido muy desacertada y especialmente por el expolio fiscal al que han sometido a los españoles. Este gobierno ha creado o ha incrementado 42 impuestos y ha llevado la presión fiscal hasta un 42% del PIB, lo cual nos sitúa ya por encima del promedio europeo. Nosotros en esto, como en casi todo, queremos aplicar la receta exactamente inversa. Este gobierno ha disparado los impuestos, nosotros queremos reducirlos de manera muy notable y proponemos una reforma fiscal, yo diría que de carácter histórico, por su ambición, ¿no? Simplificar el impuesto sobre la renta, dejándolo en solo 2 tramos, del 15% al 25%, según que se sobrepase o no los 70.000 euros de renta. Queremos suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio. Queremos reducir progresivamente el impuesto de sociedades hasta dejarlo un 15%. Pensamos que esta rebaja fiscal pues, liberará energías creativas en la sociedad de la economía española que conducirán a la creación de empleo y, en definitiva, a la mejora del bienestar para todos. Ya que lo nombra para el empleo sigue preocupando el paro. ¿Qué proponen para fomentar ese empleo? Bueno, realmente no somos los políticos los que creamos empleo, y por eso nos irrita cuando políticos del gobierno se atribuyen tales o cuales resultados en materia de empleo, resultados engañosos además, porque es conocido que el descenso del paro que arrojan las estadísticas oficiales en los últimos tiempos tiene mucho que ver con el maquillaje estadístico consistente en presentar a los fijos discontinuos como activos, cuando muchos de ellos, la mayor parte del año, están en paro efectivo, ¿no? Es decir, el paro real es mucho más elevado que el paro oficial que reconoce el gobierno. Quien crea empleo no es el gobierno, o no debe ser el gobierno. Precisamente uno de los defectos de la creación de empleo en esta legislatura ha sido que se ha creado más empleo público que empleo privado. Es la sociedad la que tiene que crear empleo, y eso ocurre cuando el Estado deja de estorbar, cuando el Estado deja de asfixiar económicamente a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, con una presión fiscal excesiva. Y esa es nuestra receta, ¿no? Hablemos de la provincia. Ha denunciado el abandono en infraestructuras que tiene Sevilla por parte del Gobierno central. ¿Qué es lo que proponen en cuanto a todas esas infraestructuras que son necesarias? Claro, eso también es algo acreditado por organismos independientes, que Sevilla ha estado a la cola de las provincias españolas en inversiones en infraestructura desde hace nada menos que 37 años. Por tanto, son responsables de esto tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista. Nosotros simplemente prometemos
la superación de esa relegación histórica. Es decir, nosotros concederemos a Sevilla la atención presupuestaria que merece, sobre todo cuando hay obras muy importantes como la S40, la ronda S40, que llevan 15 años paralizadas, ¿no? Nosotros queremos terminar con esa marginación de Sevilla. Señor Contreras, 28 mujeres han fallecido por violencia de género. Ustedes proponen o abogan por la derogación de esa ley. ¿Qué alternativa y por qué? Sí, proponemos la derogación de esa ley. Nuestros rivales políticos, con toda desfachatez, llegan a sugerir que no nos importa que se mate a mujeres. Por supuesto que nos escandaliza que se mate a mujeres y, de hecho, proponemos penas más severas para los asesinos en general, no solamente los asesinatos de mujeres, sino los crímenes violentos en general, ¿no? En España sale demasiado barato asesinar. Pero la ley de violencia de género es una ley injusta porque, en primer lugar, no ha sido eficaz para reducir el número de agresiones contra mujeres, porque si se observa la curva histórica se comprueba que no hay ningún descenso en los últimos 20 años desde que está vigente la ley. Por tanto, es una ley ineficaz, pero además es una ley injusta porque rompe el principio constitucional de igualdad de los sexos ante la ley. Es decir, según que el perpetrador de la acción sea un hombre o una mujer, la calificación penal va a ser distinta y las penas van a ser distintas. Esto es inaceptable desde el punto de vista de los valores constitucionales. También esta ley ha erosionado gravemente la presunción de inocencia. Hay en España muchas denuncias falsas y muchos hombres que han sido condenados injustamente o detenidos injustamente en base a denuncias falsas. Entonces nosotros proponemos, en lugar de la ley de violencia de género, una ley de violencia intrafamiliar que no prejuzgue el sexo del agresor, por tanto que no implica una calificación penal distinta según que se trate de un hombre o una mujer, y que no erosione la presunción de inocencia. En España, efectivamente, cada año son asesinadas unas 50 mujeres, 5 arriba, 5 abajo, por sus maridos, pero también ocurre lo contrario. Quiero decir, en 2021, por ejemplo, fueron asesinados 6 hombres por sus mujeres, en 2020 fueron 7, en 2019 fueron 10. Pues bien, simplemente apruébese una ley que sea aplicada por igual a los casos de violencia doméstica con independencia del sexo del agresor. Es algo tan de sentido común como eso. Bueno, último minuto, como siempre, para que se dirija directamente a los votantes. Ahí tiene su cámara. Bueno, pues hemos vivido 4 años muy negativos para España porque nuestro poder adquisitivo se ha visto deteriorado, como dijimos antes, porque este gobierno ha intentado tomar al asalto instituciones clave del Estado de Derecho, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros prometemos llevar a la práctica por primera vez lo que dice el artículo 122 de la Constitución sobre la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que deberían ser designados por los propios jueces. Nosotros queremos acabar con el fanatismo climático que nos está llevando a una política energética suicida y muy lesiva también para el bolsillo de los españoles. Vamos a acabar con leyes ideológicas como la Ley de Memoria Democrática, como la Ley Trans, que está haciendo estragos, por cierto, o va a hacer estragos entre los menores de edad, la Ley de Solo sí es sí, todas las leyes ideológicas que otros gobiernos en legislaturas anteriores no derogaron cuando tuvieron la oportunidad. Nosotros prometemos derogarlas. Francisco José Contreras, número 2 de la candidatura de Vox para el Congreso de los Diputados por Sevilla. Gracias por acompañarnos, suerte y buenas tardes. Buenas tardes.